Muchísimas gracias. Muy buenos días, doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidente del Consejo Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUES. Gracias por su presentación. Doctora Mariana Moranchel Pocaterra, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, agradezco su amable invitación a este importante evento en este día justamente en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Su preocupación por estos temas que mucho importan a la sociedad para nosotros es de relevancia. Querida magistrada Estela Fuentes Jiménez, gracias por acompañarme en este evento, en esta distinguida universidad. Alumnas, alumnos, profesoras, profesores, amable auditorio, hoy me complace estar con ustedes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para platicar sobre un problema que afecta a millones de niñas, niños, adolescentes en el mundo. Un problema tan grave que se le ha calificado como la otra pandemia, además de la del COVID-19. Este único dato, la otra pandemia, refleja la magnitud del problema y la importancia de tomar conciencia de él para ayudar a combatirlo. Según la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad, con la peculiaridad que la pandemia de la violencia contra las mujeres, contra las niñas y las adolescentes no es nueva. El COVID-19 ha llegado a confinarnos en nuestros hogares por temor al contagio. La pregunta es, ¿por qué no hemos actuado con la misma diligencia frente a este otro mal que aqueja a millones en el mundo y que trae aparejadas graves consecuencias sociales? En efecto, no es una cuestión que solo involucre a las mujeres en su calidad de víctimas. Es un problema del orden social e incluso un problema de salud pública, como lo ha reiterado la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto, de las más severas violaciones a los derechos humanos que ninguna sociedad puede consentir. En un estudio que da a conocer la CEPAL, bajo el título El costo de la violencia contra la mujer en México, en el que participaron la Universidad Nacional Autónoma de México e instancias gubernamentales, se pone de relieve que la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular cobra importancia no solo por el daño hacia la persona y por limitar sus derechos, sino también por las grandes pérdidas económicas que se registran en los ámbitos público y privado a nivel mundial, regional, nacional, estatal y municipal, así como en los tres órdenes de gobierno. El costo de la violencia contra las mujeres, que comprende gastos de prevención, atención, reparación del daño, sanción, gastos personales de la víctima y del agresor y gastos institucionales diversos, se eleva a considerar los procesos que obstaculizan el crecimiento social por impedir la participación de las mujeres en actividades productivas del país y su desarrollo económico. La violencia contra las mujeres reduce en las mujeres su capacidad de hacer una contribución productiva a la familia, a la economía, a la vida pública, absorbe recursos de los servicios sociales, del sistema de justicia, de los organismos de atención a la salud y los empleadores, y reduce los logros educacionales globales, la movilidad y el potencial de innovación de las víctimas sobrevivientes, de sus hijas, de sus hijos, e incluso de los autores de dichos actos de violencia. Esto nos revela que es un problema que nos involucra a todas y todos. Además, no perdamos de vista que la violencia en general erosiona el tejido social. Día con día, al abrir un periódico o las redes sociales, nos topamos con un feminicidio más, o una niña o niño abusado sexualmente, al que luego privaron de la vida, o que fue secuestrado para turismo sexual. ¿Acaso estamos normalizando esta violencia? Pensemos en los menores que pierden a su madre, víctima de un feminicidio, o al padre que va a prisión. Si corren con suerte, algún familiar los acogerá, y si no, los entregarán a un albergue o irán a la calle, donde podrán ser presa de redes de explotación o captados por el crimen organizado. El mismo estudio cita que es posible que el riesgo de sufrir problemas emocionales o conductuales, como ansiedad, depresión, violencia frente a sus pares, sea mayor tanto en los niños como en las niñas que son testigos de la violencia en el hogar, y en el caso de las y los niños,
de ejercer la violencia contra su pareja íntima o violencia sexual una vez que lleguen a la edad adulta. Esto significa que la reproducción del contexto propicio para la preservación de la violencia. Se va reproduciendo esta violencia en las generaciones. De ahí que el motivo de esta plática no se reduzca a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, como una efeméride más en el calendario, o porque los movimientos feministas lo impongan. Es la realidad que vivimos, la que nos obliga a reflexionar sobre las circunstancias actuales y sus consecuencias a futuro. Más, porque es un fenómeno que se extiende hoy en día y también les atañe a ustedes que son una comunidad escolar, tanto porque está presente también en este ámbito escolar, universitario, como porque son ustedes las generaciones de jóvenes a los que les toca promover el cambio que se requiere para erradicar este grave problema. Ahora bien, ¿qué entendemos por violencia de género? La violencia de género no es la que se ejerce sobre aquella chica que va en el transporte público y la amenazan con un cuchillo para forzarla a entregar su teléfono. No. Es aquella en la que un hombre le lanza miradas lascivas, que se le acerca insistentemente, con el evidente propósito de rozar su cuerpo o luego intenta seguirla. Va desde lo más sutil hasta lo más grave, que sería el intento por abusar sexualmente de ella e incluso privarla de la vida. Es la que se ejerce el chico sobre la novia o la pareja para controlar sus horarios, su forma de vestir, las amigas con las que se relaciona, hasta forzarla a tener relaciones sexuales a través de la intimidación. Por lo tanto, la violencia por razón de género no es cualquier agresión hacia una mujer, sino es aquella que se ejerce en su contra por el hecho de ser mujer, aunque cabe decir que lo mismo puede afectar a los hombres por ser hombres, o a las personas de la diversidad sexual por su orientación o preferencias sexuales. Pero el carácter desproporcionado que tiene este tipo de violencia sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes es la que lo hace un foco especial de atención. La violencia, en términos generales, es una de las maneras en las que las personas ejercen poder sobre otras. Las que se ejercen en particular sobre las mujeres, niñas y las adolescentes tiene el rasgo que la identifica, en el que está relacionada a afianzar y probar la masculinidad o la dominación del hombre. Es una violencia instrumental en la medida en que el hombre busca controlar, dominar, hacer patente su poder por considerar que guarda una posición jerárquicamente superior a la de la mujer y que considera un ser inferior. En suma, la violencia de género son todas aquellas formas de violencia que imponen o restablecen una condición de sometimiento. Es por ello la expresión más extrema de la desigualdad y la discriminación. Un elemento importante a considerar, sobre todo con miras a conocer sus causas y combatirlas, es que describe un tipo de violencia de carácter social. Esto es, que está basada en los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el fundamento de la subordinación de las mujeres al poder masculino. En este sentido, la CEDAW, que es el órgano que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ha sostenido la desigualdad de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es la causa fundamental del problema, reforzada por comportamientos masculinos dañinos que perpetúan el dominio masculino, la asunción del derecho sexual sobre la mujer y la expectativa de la sumisión de ésta. Una desigualdad que está arraigada en todas las estructuras de la sociedad, reforzada por normas sociales discriminatorias, estereotipos de género que dictan la conducta, las funciones, los intereses y las contribuciones que se esperan de las mujeres y los hombres en la vida pública y privada, y por prácticas, comportamientos y acciones cotidianas que refuerzan el poder del hombre y normalizan la falta de respeto hacia la mujer. Todas las formas de violencia sexual contra la mujer, contra las niñas, entre ellas la violación, la agresión sexual y el acoso sexual, tienen su origen en la dominación, en el poder, en el control masculino y en la arrogancia de un derecho masculino. Todas se entrañan coacción, fuerza, intimidación, amenazas que niegan la dignidad de la persona. En otros términos, no es la búsqueda del placer sexual, ni siquiera eso. Es una manifestación de poder sobre la mujer. Uno de los problemas fundamentales de este tipo de violencia es que suele ser invisibilizada y normalizada, especialmente en los ámbitos de las relaciones familiares
y de pareja, aunque también en el laboral, en el académico, en los espacios públicos. Además, de acuerdo con lo que también ha destacado el Comité CEDAW, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe su capacidad de gozar de sus derechos humanos en igualdad de condiciones frente a los hombres. Pensemos en una chica que constantemente es menospreciada por profesores y compañeros, en su capacidad de cursar una carrera universitaria, que es constantemente hostigada o acosada. Tales conductas pueden, como de hecho sucede en muchos casos, disuadirla a continuar de sus estudios, de obtener un título profesional, de ejercer una carrera con las mismas oportunidades que un compañero varón, o aquella empleada en la que se le exige más, pero se le paga menos, y que no obstante sus capacidades y méritos profesionales no es tomada en cuenta para un ascenso, o bien se le imponen favores sexuales a cambio de ello. Y esto consiste en inhibir su capacidad de gozar de sus derechos humanos. En un caso, el derecho a la educación, y en el otro, a gozar de un trabajo remunerado en condiciones de igualdad. La protección de la mujer contra la violencia de género en el ámbito internacional. La violencia en contra de las mujeres es un lastre que arrastra a la humanidad desde siglos atrás. Un fenómeno que trasciende fronteras, no es exclusivo de México y se encuentra profundamente arraigado en el mundo, en mayor o menor medida, en todas las culturas. Un fenómeno que lejos de desterrarse, crece y además en la actualidad se ve atravesado por otros factores que colocan a un elevado número de mujeres, de niñas y adolescentes víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad. Es a finales del siglo XIX cuando los movimientos feministas cobran mayor fuerza y comienzan una lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres, que se hace visible la patente desigualdad que padecían y que hoy todavía sufren una buena parte de ellas en todo el mundo, tanto como la violencia en su contra. Imagínense ustedes, más de 100 años luchando por la igualdad de la mujer y la no violencia en su contra, y aún no lo hemos conseguido. En 1946, apenas concluida la Segunda Guerra Mundial, tras la firma de la Carta de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo reafirma la igualdad de los derechos del hombre y la mujer, surge la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con el fin de promover el adelanto de la mujer en todo el mundo. En un principio, la Comisión centró su atención en las medidas jurídicas para proteger los derechos humanos de la mujer y en concientizar sobre su condición en todo el mundo. Al poco tiempo, afloró la notoria desigualdad, discriminación y también las diversas formas de violencia de que era víctima, dando pie al surgimiento de una serie de instrumentos que vinculan a los estados a la protección, cada vez más amplia, de sus derechos y de otros cuyo objeto central es atender el fenómeno de la violencia. A nivel lo global, en lo que comprende el Sistema Universal de los Derechos Humanos, en 1979 se aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. A la fecha, de los 193 países que pertenecen a la ONU, 189 han firmado esta convención. Nuestro país lo ratificó en 1981. Más tarde, en el ámbito de las distintas regiones en el mundo, en lo que se denominan como sistemas regionales de derechos humanos, se aprobaron otros instrumentos. En lo que atañe a la región de América, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará. México ratificó en 1998. A partir de la ratificación de estos instrumentos, el Estado mexicano asumió la obligación que ahí se imponen a los estados parte. Ahora bien, la protección de la mujer contra la violencia de género en la legislación mexicana. Conforme al artículo 1 de nuestra Constitución, dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, todas, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Esta misma disposición impone a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias el deber de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como señala el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. También de esta forma, en esta norma constitucional, dimana el principio de igualdad y no discriminación, al establecer en su último párrafo la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo 4 constitucional reconoce la igualdad del hombre y la mujer. En esos artículos, así como los diversos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará, y 1, 2 y 3 de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de las Formas de Discriminación de la Mujer, CEDAW, deriva el reconocimiento al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación. A partir de entonces, y a partir de todos estos fundamentos, en México se ha desarrollado un amplio marco jurídico tendiente a prevenir, a sancionar, a erradicar la violencia, que recoge los más elevados estándares internacionales en materia de género y derechos humanos. Entre los más importantes destacan la Ley para Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento, la Ley General de Víctimas, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en particular, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define los distintos tipos de violencia que se pueden ejercer en contra de la mujer. ¿Cuáles son esos tipos de violencia? La violencia psicológica, uno de ellos, que es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la mujer, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Otra violencia es la violencia física, que es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que puede provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. La violencia patrimonial, que es cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención, distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puedan abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Violencia económica es toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso, sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro del mismo centro laboral. También existe, como ustedes lo saben, la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra la libertad, la integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica una supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto. Además, la ley deja abierto a cualquier otra forma de análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o la libertad de las mujeres. En adición a los anteriores tipos de violencia, existe una reforma en curso a la que la ley que comentamos, aprobada por el Senado de la República y que ha devuelto a la Cámara de Diputados, en la que encuentra pendiente de dictamen, para incorporar un tipo de violencia adicional, que es la violencia digital, que es la modalidad que se hace consistir en toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación
por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambio, comparta imágenes, audios, videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o autorización. Hechos que le causen a dicha persona un daño psicológico, emocional o cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, a la privacidad, a su dignidad como mujeres, que se cometan mediante el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación. Así también tenemos la violencia mediática, que es la que se define como todos los actos a través de cualquier medio de comunicación que promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, produzca o permita la producción o difusión de discursos de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres, a las niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Para garantizar la integridad de la víctima, la iniciativa prevé como medidas de protección la orden a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, de audios, de videos relacionados con la investigación. En la época actual, esta violencia cobra mayor número de víctimas, dado el incremento de nuestra exposición a todos estos medios tecnológicos. Por otra parte, la ley también reconoce distintas modalidades de violencia: la violencia familiar, laboral, violencia docente en la comunidad, violencia institucional, violencia política, violencia feminicidia. En cuanto a la violencia laboral y docente, la ley precisa que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consciente en un acto o una omisión de abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o una serie de eventos cuya suma produce el daño, incluyendo el acoso o el hostigamiento sexual. Así también, precisa que constituyen violencia docente aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas, con actos de discriminación por su sexo, por su edad, por su condición social, académica, por sus limitaciones o características físicas que le infligen maestras o maestros. Justo a propósito de la violencia laboral o docente, la ley refiere al hostigamiento sexual como el ejercicio del poder en la relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral o escolar, que se expresa en conductas verbales, físicas en ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, y lo distingue del acoso sexual, al que define como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independiente de que se realice en uno o varios eventos. De manera importante, el artículo 15, y referido expresamente al hostigamiento y el acoso sexual, impone ciertas obligaciones a los tres órdenes de gobierno. ¿Cuáles son estas obligaciones? Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas, en centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos o convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. De secrecía respecto de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o el trabajo. Proporcionar atención psicológica y legal especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, e implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador y acosador cuando sean omisos en recibir o dar curso a las quejas. Finalmente, la ley establece ciertos derechos para las víctimas que, desde luego, comportan una correlativa obligación, y estos son
ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos, contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención, contar con asesoría jurídica gratuita y expedita, recibir información médica y psicológica, contar con un refugio mientras lo necesite, ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijos o hijas podrán acudir a los refugios. Con estos, la víctima no será obligada a participar a los mecanismos de conciliación con su agresor. Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Algo relevante a comentar, por su importancia en orden de la prevención, es que en relación a la agresión, al agresor establece que deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral cuando se le determine por mandato de autoridad competente. Como puede apreciarse, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, contamos con una amplia normativa que reconoce la violencia contra la mujer e impone medidas tendientes a prevenirla y sancionarla. Ahora, ¿cuál es la dimensión de la violencia contra las mujeres? De 2.5 diariamente. 2.791 de presuntas víctimas de mujeres de homicidio doloso, un promedio de 7.6. Aquí esa cifra, estamos hablando de 10 mujeres que mueren diariamente en nuestro país en condiciones violentas que muchos se cuestionan. 54.496 presuntas víctimas mujeres en lesiones dolosas. 229.039 presuntos delitos de violencia familiar, por arriba de la cifra de 2019, con un pico en marzo, que fue justamente la fecha del confinamiento, en que inició el confinamiento, y a partir de mayo una tendencia ascendente, pero que alcanza su máximo histórico en octubre. 4.050 presuntos delitos de violencia de género con un similar comportamiento al anterior. 16.545 presuntos delitos de violación. Otra fuente que tenemos es el INEGI. La información más reciente data de 2020, aunque está referida a una encuesta realizada en 2016. En este caso, el INEGI nos aporta datos generales y específicos por cuanto a la violencia en las escuelas y universidades. En cuanto a la violencia contra las mujeres de 15 años o más, nos reporta que el 66% ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida o al menos en su ámbito. El 49% violencia emocional, 41% violencia sexual, 34% violencia física y 29% violencia económico-patrimonial o discriminación en el trabajo. En relación con los ámbitos en que sufre esta violencia, indica que a lo largo de su vida, 25% ha sufrido violencia escolar, 26% violencia laboral, 38.7% violencia comunitaria, 10% violencia familiar y 43% violencia de pareja. En el rubro de violencia en la escuela, se apunta que las desigualdades de género en el acceso a las mujeres, en el acceso a la educación, persisten actualmente, siendo las mujeres las más desfavorecidas. Entre los obstáculos que enfrentan las niñas y las mujeres para ejercer su derecho a estudiar, se identifica la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio infantil, el embarazo precoz, así como la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres. El universo total de mujeres de 15 años y más que asistieron a la escuela alguna vez en su vida apunta que el 25% declararon algún acto de violencia a lo largo de su vida. Desglosando esta información por el tipo de violencia, se observa que por cada 100 mujeres que han asistido a la escuela, alguna vez en su vida, 10 vivieron algún tipo de violencia emocional, 17 padecieron alguna agresión física, 11 fueron violentadas sexualmente. Y en relación a la violencia emocional, se apunta que el acto más declarado son comentarios ofensivos acerca de que las mujeres no deberían estudiar. Las mujeres, ¿para qué vienen a la escuela?
subrayando que si bien este tipo de violencia es la menos visible, puede tener consecuencias graves como la baja autoestima, la depresión, el aislamiento, bajo rendimiento, abandono escolar e incluso el suicidio. Ahora, ¿quiénes agreden a las mujeres en el ámbito escolar? En respuesta a esta pregunta, los resultados de la encuesta indican que las personas agresoras más mencionadas en el ámbito escolar son compañeras y compañeros de escuela, seguidos del maestro y de una persona desconocida de la escuela. Y en ese sentido, INEGI reporta que el 39.9% de las veces el agresor fue un compañero de la escuela. El 20% de las veces la agresora fue una compañera de la escuela. El 14% se trató de un maestro y el restante 25% otras personas agresoras. En cuanto al tipo de violencia que ejercen, la encuesta muestra que los compañeros de la escuela son los que cometen más agresiones de tipo emocional y sexual, siendo estas últimas las más frecuentes con el 46% de las menciones. Por otro lado, las compañeras destacan como el principales agresoras de la violencia física con el 42% de las menciones, además que el porcentaje de maestras declaradas como agresoras de la violencia física es superior al porcentaje de maestros. El maestro es señalado como agresor de violencia emocional en el 19% de los casos y como agresor de violencia sexual en el 16% de las menciones, mientras que una persona desconocida de la escuela fue declarada como responsable de la agresión sexual en el 18% de las menciones y en la vida emocional 16%. ¿En qué lugares ocurrieron estas agresiones? La encuesta señala que el 74% de las agresiones ocurrieron al interior de las instalaciones de la escuela, mientras que el 15.9% ocurrieron en la calle, en un parque o en un lugar público cerca de la escuela. Si bien la encuesta denota que la proporción de mujeres con al menos un incidente de violencia es mayor entre las mujeres jóvenes de 15 a 24 años, mismo rango de edad en que se da prevalencia de violencia emocional y sexual, un dato que llama mi atención es que informa que la prevalencia de violencia total es mayor conforme el nivel de escolaridad aumenta. Esto nos dice INEGI debido al incremento del tipo de exposición al riesgo, agregando que en estos casos se observa también que a mayor nivel de educación, la prevalencia de violencia emocional y sexual aumenta contrario a lo que ocurre con la violencia física. Sin duda estos datos son preocupantes. Considero que como muchos pensaríamos que a mayor nivel de escolaridad hablaría de menor grado de violencia y no es así. Tal parece que la mujer en todas las etapas de su vida, conforme va creciendo, va acumulando más violencia en su contra de la que puede recibir en la familia, tránsito a la escuela, en la comunidad, en el ámbito laboral. ¿Por qué su exposición es mayor? Por eso tiene mayor violencia. Entonces, ¿no debe acudir a la escuela? ¿No debe salir a la calle? ¿No debe trabajar? En suma, ¿no debe ejercer muchos de sus derechos? Esto nos lleva a reflexionar que es necesario incidir en la formación de las y los estudiantes con una educación para la igualdad. Tal vez acumulamos grados académicos, pero ello no se traduce en modificar los patrones culturales en los que se origina la minusvalía de la mujer. Es ahí donde estamos llamados a tomar conciencia y actuar. Por otra parte, la encuesta revela que las prevalencias de violencia a lo largo de la vida de la estudiante son más altas entre las mujeres que tienen una postura menos tradicional en cuanto a los roles de género. En tanto es menor cuando estas están de acuerdo en que deben ser responsables del cuidado de las personas, en que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos e hijas, en que deben vestirse sin escotes para que no las molesten los hombres. Así, las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos e hijas. Las mujeres casadas deben tener relaciones sexuales con su esposo cuando él quiera y que no tengan derecho a salir solas en la noche y a divertirse. Eso no se debe permitir ya más. Este aspecto también es revelador. Parece que se sanciona con la violencia a aquellas mujeres que no están de acuerdo con asumir roles tradicionales y que, por el contrario,
se asumen con igualdad de derechos que los hombres. Finalmente, la encuesta refiere al apoyo y denuncia de la violencia escolar. Aquí apunta que el 9.5 millones de mujeres que experimentaron violencia física o sexual en el ámbito escolar alguna vez en su vida, solo 8.7 solicitaron apoyo, información, servicios o levantaron una queja o denuncia ante alguna institución de autoridad. Esto me parece muy grave, porque del 100% de las mujeres que han sufrido esta violencia escolar, solo el 8% han solicitado este apoyo. Solo 8% levantaron una queja, una denuncia. No podemos callar más. Levantemos la voz, presentemos la denuncia, solicitemos apoyo, digámoslo, hablemoslo. Esto no se puede permitir más. Entre los principales motivos para callar, se señala que se trató de algo sin importancia que no afectó, por miedo a que las consecuencias o amenazas, porque esas eran o son las costumbres en la comunidad, por vergüenza, por no saber cómo, dónde denunciar, porque pensó que no le iban a creer o le iban a decir que era su culpa. Esto no puede suceder más. Nosotras tenemos que quejarnos, que levantar la voz, que avisarlo, que decirlo y que solicitar apoyo. En cuanto a la violencia digital, también el INEGI cuenta con información al respecto en lo que ha llamado el módulo sobre el ciberacoso, MOSIVA, en el que reporta que durante 2019, el 36% de las mujeres de 20 a 29 años que utilizaron el Internet en 2019 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, frente al 27% de los hombres. 40% de las mujeres de 12 años y más víctimas de ciberacoso durante los últimos meses recibió insinuaciones y propuestas sexuales. Por su parte, el 33% de los hombres víctimas de ciberacoso recibió mensajes ofensivos. 46% de las mujeres de 12 años y más que fueron víctimas de ciberacoso durante los últimos 23 meses experimentó con mayor frecuencia críticas por su apariencia o su clase social. 20% de la población y de 12 años y más víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses fue acosado por un conocido o conocida. Existen otros estudios que tocan el tema. El gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la COPRED, e Intersecta, una asociación civil, en la publicación Discriminación y Violencias en las Universidades, emprende un análisis que sustancialmente se basa en los datos de INEGI y les he comentado ya. Incluso este estudio cita otros más, según lo evidencia, una buena parte coinciden con los hallazgos que reporta el mismo INEGI. Un aporte de este estudio lo constituye el apartado que refiere buenas prácticas para combatir la violencia en las universidades en México. Son varias las prácticas que señala. Entre las más importantes, considero, es la relativa a los valores institucionales en el marco en el que se reflejan. Sobre ese aspecto, se señala que el primer paso en una institución universitaria puede tomar hacia erradicar la violencia en su entorno es adquirir un compromiso firme con este objetivo. Y esto es importante que lo digamos en las universidades. Estas prácticas que se deben practicar, que se deben llevar a cabo en las universidades. Dicho compromiso debe traducirse en políticas institucionales que se plasmen en documentos fáciles de leer y comprender, que sean de acceso libre para la comunidad universitaria. Tales políticas deberán explicitar al menos la prohibición de toda forma de discriminación y violencia, tanto dentro de los espacios como entre su población. También deben hacer referencia a los recursos, procedimientos de queja y canales de denuncia disponibles. Si bien es importante que las políticas sean impulsadas desde y por el personal directivo de los órganos de gobierno de las universidades, una buena práctica es incluir una diversidad de voces en la construcción y retroalimentación de estas políticas y mecanismos diseñados para prevenir, atender y sancionar la violencia en las universidades. Es particularmente importante garantizar que quienes participen en el proceso reflejen adecuadamente la composición de la población universitaria, incluyendo al alumnado, al personal docente, al personal administrativo y a otro tipo de personal. Otra buena práctica que señala el documento refiere a las encuestas de percepción del clima escolar y organizacional, tanto para el alumnado como para el personal, pues sirven, entre otras cosas, para detectar los focos rojos
que requieren atención inmediata para monitorear los resultados que están generando las políticas implementadas. Estas deben realizarse de manera sistemática y periódica y construirse de manera tal que permitan la comparabilidad a lo largo del tiempo. También apunta a la conveniencia de que el personal se comprometa a atender las políticas relativas, ya sea a través de la inclusión de una cláusula al respecto en los contratos, de la firma de la carta compromiso o algún otro mecanismo que permita ese fin. Destaca asimismo sesiones de información e inclusión a las y los alumnos en los que se dé a conocer cuál es el comportamiento esperado de ellos y cuáles acciones no serán toleradas para que el personal docente y la capacitación y sensibilización de la materia abarque a todos. Estas son algunas buenas prácticas. No obstante, lo importante es tomar conciencia de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes. Y es una de las más graves violaciones a los derechos y una manifestación de desigualdad y discriminación que no son tolerables y que generan severas consecuencias no solo para la víctima que la sufre, sino para la sociedad entera. Tienen ustedes hoy la capacidad de reconocerse como agentes de cambio y que las generaciones futuras vivan en un mundo más igualitario. Hoy les invito a que sean ustedes esa generación del cambio, que hagan historia. Hoy ese es el reto. Muchísimas gracias.